Gloria a Dios, iglesia, en esta noche una vez más vamos a orar para que el Señor descienda sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre nuestras casas. Bendito Dios y Padre Celestial, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, una vez más venimos a postrarnos delante de ti, de tu grandeza, Señor, de tu poderío, precioso Rey. Hoy nos acercamos, como dice tu palabra, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro y hallar gracia delante de ti, Señor. Y venimos por el socorro, Señor, de tu presencia, porque tú eres el único socorro, la única ayuda, Señor, bendito Dios del cielo para nosotros, bendito Rey. Por eso levantamos nuestros ojos y declaramos que nuestro socorro viene de nuestro Dios Todopoderoso. En esta noche, Señor, te exaltamos, te bendecimos, Señor, te exaltamos y te adoramos con todo nuestro corazón y declaramos, mi Rey, que tú eres el oportuno socorro de nuestras almas, de nuestras vidas, Señor amado y precioso Dios. Colocamos a tu iglesia, mi Señor, bendito Padre, para que seas tú, Rey de gloria, ministrando en esta noche con el precioso y maravilloso Espíritu Santo. Mi Señor, toca cada vida, mi Dios de los cielos. Tú conoces la necesidad de cada hermano. Tú conoces, Señor, a cada uno de los que están escuchando lo que necesitan, Señor, mi ser ministrado. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú ministres poderosamente en el corazón, en el espíritu de cada uno de mis hermanos. Bendito Dios de los cielos. Padre, permítenos, Señor, que tu gloria descienda, que tu presencia nos llene, mi Señor, que el Espíritu de Dios hable a nuestros corazones, que esa palabra, Señor, que tú has dicho, esa palabra que es viva y eficaz, Señor amado, que hoy llene nuestras vidas, Señor, que hoy nos hable, bendito Dios, que sea esa palabra, Señor, bella y eficaz, cortándose como espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa palabra que tú sabes que necesitamos, que tu palabra, que tu pueblo necesita, mi Rey, que en esta noche seas tú, Señor, ministrando poderosamente nuestros corazones, Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús y te damos toda la gloria, Padre bello, y toda la honra, y te agradecemos tu misericordia, tu amor y tu bondad para con nosotros, mi Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pastor, bendiciones. Amada pastora, Dios la continúe bendiciendo, iglesia. Reciban la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo en este día miércoles, donde la gloria de Dios estará llegando hasta tu casa. Es una gran bendición que Dios nos regala la oportunidad de permitirnos compartir la palabra. Hoy la palabra va a ser muy cultural para nuestra vida y ver cómo viene a favor de nosotros las promesas que Dios tiene para nosotros y cómo esa gracia maravillosa que Dios nos ha regalado de la oración podemos disfrutarla en nuestra vida. Por eso quiero decirle, amada iglesia, que cuando menos esperamos, cuando menos espera, cuando estamos en dificultades, cuando menos espera, la bendición gloriosa del Señor está a punto de suceder. Cuando nosotros esperamos en Dios, cuando nos agarramos de la mano poderosa de Dios, las cosas buenas están a punto de pasar. Por eso en esta noche va a pasar algo maravilloso en tu casa, va a pasar algo maravilloso en tu vida. No, lo más hermoso es cuando nosotros disponemos nuestra vida, todo nuestro ser, para darle oportunidad que Dios ministre en nosotros. La mayor riqueza espiritual en nuestra vida es que nosotros disfrutemos esa relación, disfrutemos esa comunión con Dios, en esa bendición maravillosa donde nosotros somos uno con Dios, en esa unidad con Dios. Ahí inmediatamente disfrutamos la vida en Cristo, porque la vida en Cristo no significa simplemente ser una persona religiosa, ser una persona simplemente que leo la Biblia, no, es disfrutar la vida, es disfrutar esa relación con el Creador del cielo y de la tierra. Por eso hay una promesa maravillosa que Dios trae para nosotros cuando hay dificultad, cuando hemos pasado por muchas pruebas en nuestra vida, cuando vemos que no hay salida. Esta palabra es para nosotros en esta noche. Es una palabra que introduce a nuestras vidas a recibir algo bueno, y iremos a la iglesia del primer siglo, cómo nos va a enseñar a nosotros también en lo que es la oración a favor de nosotros. Por eso en esta noche queremos leer la palabra del Señor para la gloria al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, allí en el libro del profeta Ageo, profeta menor, Ageo capítulo 2, verso 9.
Dice la palabra del Señor: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Aleluya, qué bendición de palabra. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Hay una traducción también, otra traducción que dice, también muy bonito, dice: este segundo templo será más hermoso que el primero. Qué lindo es esto. Normalmente nosotros somos templos del Espíritu Santo, muchas veces ignoramos esa realidad de nuestra vida, aun cuando en medio de la iglesia nosotros llegamos al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos el poder del Espíritu Santo que fue enviado a nuestros corazones, pero no disfrutamos esto. Por eso Dios dice que cuando nosotros reconocemos que nos falta más, dice que la gloria postrera de esa casa, de nosotros que somos templos del Espíritu Santo, será mejor que la primera. Por eso dispongamos siempre nuestro corazón para recibir esa gloria postrera, para recibir las bendiciones gloriosas. Si has pasado momentos difíciles en medio del cristianismo, vienen tiempos maravillosos. Por eso las cosas que vienen son mejores a favor de nosotros. Por eso la gloria, dice la palabra, este segundo templo será más hermoso que el primero. Entonces haré que haya paz en este lugar. Eso trae el Espíritu Santo de Dios a nuestra vida. Cuando viene el Espíritu Santo, cuando nosotros realmente nos enamoramos de Dios, buscamos a Dios de todo corazón, inmediatamente, amada pastora e iglesia, hay paz en nuestro corazón. Es uno de los frutos del Espíritu Santo. Si la persona en medio de la congregación no tiene paz, le falta algo. Falta que le dé la oportunidad al Espíritu Santo para que Él empiece a gobernar nuestra vida. Por eso dice la palabra del Señor en esta noche gloriosa: este segundo templo será más hermoso que el primero. Entonces haré que haya paz en este lugar. Yo, el Señor Todopoderoso, lo afirmo. Qué bonita es esta traducción. El Señor afirma que cuando nosotros disponemos a estar más con Él, cuando nosotros disponemos a creerle más, el Espíritu Santo de Dios hace que nuestra vida, esa gloria postrera, sea mejor que la primera. Ese segundo templo será mejor que el primero, porque el primer templo de nosotros era nuestra fuerza, nuestra carne, pero ahora ese segundo templo, que es el templo del Espíritu Santo, cuando nacemos de nuevo, ese templo es mejor que el primero. Disfrutemos ese tiempo maravilloso. Y algo maravilloso, pastora, algo precioso, iglesia: cuando Dios te pide algo, Dios no nos pide algo para devolvernos. Dios nos pide algo para mejorarlo y Él para darnos mejores cosas. Dios nunca nos pide algo y nos devuelve lo mismo, no, Él nos devuelve mejor, nos devuelve mejores cosas. Por eso nos pide que tengamos ese morir en Cristo Jesús para nacer de nuevo, y ese nacer de nuevo entonces nos da la oportunidad a cada uno de nosotros de ser ese nuevo templo, ese templo lleno de la gloria del Señor. Cuando Dios entonces nos pide algo, Él no nos pide para devolvernos lo mismo, Él nos pide para mejorarlo en nuestra vida. Eso es importante en nosotros. No temamos por las cosas que estemos pasando, iglesia. Hay momentos difíciles en nuestra vida, pero quiero decirle algo importante, amada iglesia. Dice el Señor que el segundo templo es mejor que el primero. Si nosotros nos agarramos de la mano poderosa de Dios, lo que viene es mejor que lo primero que vivimos. Por eso las adversidades, los problemas, las dificultades, todas esas adversidades de nuestra vida, Dios las va a suplir. Dios va a traer esa bendición tan maravillosa a favor de nuestras vidas. No olvidemos, amada iglesia, que cada vez que nosotros buscamos a Dios, que cada vez que nos agarramos de la mano de Dios, definitivamente lo que Él empieza a hacer es que vienen cosas nuevas a nosotros, que lo viejo va a pasar en nuestra vida. Por ejemplo, si una persona está con aflicciones en esta noche, si está con adversidad en esta noche, la gloria postrera de esta casa, dice en la versión Reina Valera, pero también dice este segundo templo, dice la palabra del Señor, es más hermoso que el primero. Es decir, si el primero tiene enfermedad, el postrero tendrá sanidad. Si el primero tiene angustia, el postrero tiene paz. Si
si el primero no tenía la salvación, el segundo tiene la salvación. Por eso el segundo templo es mejor. Por eso es importante darle la oportunidad que Dios gobierne, que Dios administre, que Dios nos llene de su gracia poderosa. Y cualquier adversidad, si hay ruina, si hay miseria, si hay pobreza, si hay desespero, si hay angustia, vienen las bendiciones de prosperidad, de paz, de alegría, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Es algo maravilloso, ¿no, pastora? Claro, pastor, esta es una de las citas más hermosas. Dice la palabra del Señor, iglesia, dice, en el mundo tendréis aflicción. Es decir, vamos a ser probados de muchas formas, va a haber aflicción, va a haber cosas en nuestra vida que tal vez no nos van a gustar, pero dice el Señor, confiad porque yo he vencido al mundo. Y así como el Señor venció, nosotros también vencemos. Por eso dice la palabra que la gloria postrera, es decir, la que viene es más grande, es mejor que la que nosotros teníamos. ¿Por qué? Usted lo ha dicho, pastor, cuando sucede algo, nosotros vemos la gloria del Señor, pero sucede alguna adversidad, algún problema, entonces vamos a ver la gloria del Señor mucho más grande, mucho más poder, vemos más poder de Dios en nuestra vida, iglesia. Por eso no debemos asustarnos por lo que sucede, porque ciertamente todo eso, todo lo que sucede en nuestra vida, yo encuentro en la palabra del Señor, pastor, que es para crecimiento. Todo lo que sucedió en la vida de cada uno de los siervos de Dios en la iglesia fue para que crecieran, para que fueran a más, para que tuvieran más. Así es, igual cuando pasamos por adversidades, por pruebas, por dificultades, es porque el Señor quiere glorificar más grande su nombre en nosotros, es porque Él quiere derramar una gloria tremenda sobre nosotros. Así lo que tenemos que tener es paz en nuestra vida, es decir, tenemos que confiar en el Señor. ¿Para qué? Para que el Señor llene nuestra vida de su presencia, para que el Señor levante nuestras vidas. ¿Con qué? Con su poder y su gloria. Por eso Él nos dice tranquilos, es como si nos dijera tranquilos, por lo que le viene no se preocupen, porque lo que viene es poder de Dios más grande, es bendición más grande, es sanidad más grande, es el poder del Señor que quiere derramarse sobre nosotros que somos su iglesia, pastor. Aleluya. Por eso la gloria o el segundo templo es más hermoso que el primero, y es darle esa oportunidad al Señor. Ahora, iglesia, nosotros somos muy afortunados, por eso la gloria del segundo templo es mejor, el segundo templo es mejor que el primero. ¿Por qué razón? Mire que los primeros, los apóstoles en la iglesia del primer siglo, esa iglesia le tocó muy duro, pastora. Era una iglesia de verdaderamente tener fe y tener esa bendición para poder recibir las bendiciones gloriosas del Señor. Ahora nosotros tenemos la Biblia, primeramente. Ellos no tenían la Biblia en ese tiempo, y si no tenían la Biblia en ese tiempo, entonces ¿cómo hacían los apóstoles para recibir o enseñar a los demás? ¿Cómo hacían ellos para enseñar a los demás? ¿Se ha puesto a pensar eso, iglesia? ¿Nos hemos puesto a pensar alguna vez cómo hacían ellos si no tenían Biblia? ¿Cómo hacían ellos para poder enseñar a la congregación? ¿Qué hacía el apóstol Juan? ¿Qué hacía el apóstol Pedro? ¿Qué hacía el apóstol Pablo para enseñar a los demás? Por ejemplo, en la área espiritual de la oración, ¿cómo hacían ellos para enseñarles a ellos en la oración? Sí, ellos no tenían ningún escrito, que escasamente hasta ahora estaban haciendo los escritos de las cartas. Y la predicación de ellos era muy diferente a la predicación de nosotros hoy en día. La predicación de la iglesia del primer siglo era muy, muy diferente a lo que nosotros hoy estamos acostumbrados a ver la predicación. El modelo de la predicación que nosotros tenemos hoy en día, ese modelo donde usted ve un altar, donde ve un púlpito, donde ve a los hermanos sentados para escuchar la palabra del Señor, y donde ve la organización que hoy en día disfrutamos en los servicios de los servicios cristianos. Esta predicación comenzó básicamente sobre el siglo XVI-XVII, se empezó a hacer esa forma de predicación. En la antigüedad, en la iglesia del primer siglo, no se predicaba de esa manera. La iglesia del primer siglo predicaba diferente. Por eso vamos a encontrar algo maravilloso de lo que Dios quiere a favor de nosotros. Por ejemplo, no podemos encontrar que el apóstol Pablo, cuando estaba predicando, o el apóstol Juan, cuando ellos estaban predicando, no decían, vamos a abrir la palabra del
Señor en Segunda de Crónicas capítulo 3 verso 9. No dice que ellos estaban así, porque la predicación de ellos era diferente a la que nosotros estamos acostumbrados hoy en día. Es la evolución, es la transformación, es los cambios que están sucediendo en la vida. Normalmente que la predicación se va a llevar a cabo de esta manera. Normalmente la predicación de los primeros apóstoles y la predicación de la iglesia del primer siglo era una predicación muy diferente a la que nosotros tenemos hoy en día. Las personas se gozaban de una forma diferente, pero venía una área muy importante, iglesia. La predicación que había en el primer siglo, pastora e iglesia, era la predicación que era una convivencia. Por ejemplo, ¿se acuerdan que Jesús, qué hizo Jesús para predicarle? Llamó a 12. ¿Cuántos años estuvo con los 12, pastora, nuestro Señor Jesucristo? ¿Un día? ¿2 días? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Cuánto tiempo? Con los apóstoles. Jesús con los apóstoles estuvo 3 años y medio. Sí, 3 años y medio estuvo con los apóstoles. Entonces, ese era convivencial. Por eso la predicación de hoy en día de nosotros es muy diferente a la predicación de ese tiempo. La predicación de ese tiempo entonces era de convivencia. Ellos tenían, el predicador tenía que tener una relación con Dios, y en esa relación con Dios estaba transmitiendo la voz de Dios a las personas que tenían esa convivencia. Y la convivencia era que las personas que estaban conviviendo, los discípulos, empezaban a ver al predicador o la persona, el apóstol, en el caso de Jesús, cuando estaba Jesús con ellos, y ellos decían, verdaderamente es hijo de Dios, porque estaban viendo en la convivencia que realmente era un instrumento de Dios, que era una persona que venía con la revelación de Dios. Entonces hay una diferencia muy grande a la predicación de hoy en día, que fue sobre el siglo XVII y XVIII más o menos que se implantó la predicación que hoy en día gozamos. Por eso la gloria postrera de esta casa será mejor que la primera, porque la primera sí fue convivencial, pero hoy en día imagínese, pastora, con los discípulos cuando llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, pasar 3 años, 2 años, 1 año, esa convivencia no es fácil. El apóstol Pablo, el apóstol Juan, todos ellos cuando predicaban llevaban a los discípulos y estaban con ellos años, meses, estaban con ellos transmitiendo. Entonces el discípulo, ¿qué hacía? Empezaba a escuchar lo que ellos decían, y al escuchar lo que ellos decían, entonces ellos veían ese testimonio de la persona que era predicadora, que realmente era instrumento de Dios, era la persona que Dios empezaba a usar. Entonces ellos la pasaban juntos, y en esa unidad que tenían de la convivencia. Y hoy en día, pastora, es muy difícil esto. Imagínense vivir 3 meses, 1 mes, a veces cuando hay retiro 3 días nomás, ve uno a las personas y hay choques, hay roces entre muchas personas, porque ahí es donde se conoce realmente la convivencia de lo que hay realmente en el área espiritual. Y ellos que estaban, los discípulos, veían a los apóstoles o veían a la persona que estaba predicando, al siervo que estaba ministrando la palabra del Señor, y ellos veían en él que Dios se manifestara, que la gloria del Señor se manifestara en ellos. Por eso, iglesia, nosotros somos muy afortunados también que hoy tenemos la palabra del Señor. Entonces ellos tenían que inicialmente empezar a orar a Dios para que Dios los usara, y en esa relación con Dios entonces ellos transmitían. Escasamente tenían los escritos del antiguo pacto, y los escritos del antiguo pacto eran para testificar que de lo que ellos estaban hablando, que era la realidad, y por eso ellos podían pronunciar lo que Jesús dice: hoy se ha cumplido esa palabra. ¿Qué dice la escritura? Cuando ellos tenían duda en algún aspecto, ellos dicen que Jesús les preguntaba: ¿qué dice la escritura? Porque nuestro Señor Jesucristo, Él estaba hablando, porque Él tenía la relación de Dios. Dice: las cosas de mi Padre es la que yo hablo. Y cuando Él trataba alguno de los versos del antiguo pacto, era porque había alguna duda entre la multitud que le estaba preguntando. Por ejemplo, cuando se acercan y dice que la mujer tiene su marido, muere, se va, une a su hermano, entonces empiezan a hablarle, y que tiene 7 hermanos, entonces empiezan a probar a nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús dice: ¿y qué dice la escritura?
Y él inmediatamente, ¿qué dice la Escritura? Cuando van a apedrear a la mujer y sorprendieron en adulterio, ¿qué dice la Escritura? Siempre Jesús está hablando en esa parte, siempre Jesús hablaba de lo que decía la Escritura cuando estaba en eso, pero en algunas circunstancias que lo querían probar. Pero normalmente cuando ellos estaban en medio de los discípulos con nuestro Señor Jesucristo, estaban compartiendo la gloria de Dios, estaban compartiendo las bendiciones maravillosas del Señor constantemente, la convivencia, esa convivencia que tenían. Entonces ellos empezaban a mirar que realmente era el instrumento enviado por Dios. Por ejemplo, los discípulos estando con Jesús vieron cuando hubo necesidad que Jesús hizo la multiplicación de los panes, veían que ahí había el poder de Dios. Vieron, de hecho, cuando se acerca Nicodemo, ¿qué le dice a nuestro Señor Jesucristo? Maestro, sabemos que viene de Dios. Por eso es importante para nosotros saber que la convivencia en el primer siglo nos enseña a nosotros también en este tiempo a valorar lo que es la predicación de la palabra de Dios. La palabra de Dios que trae el Señor, que nos ha dejado. Nosotros tenemos ya la escritura del nuevo pacto y el antiguo pacto, y nos enseña muchísimo. Es una experiencia maravillosa para nosotros hoy en día. Claro que sí, pastor, y es que nosotros vemos que en el primer tiempo, en el primer siglo, realmente ellos vivían la palabra, pastor, porque es que usted lo dijo, es una convivencia, tenían que vivir la palabra, porque de esa vivencia, esa convivencia que tenían era que obtenían la presencia de Dios y la experiencia para llevar la palabra. Por eso ellos eran de los que vivían la palabra para poder transmitirla, para poder enseñarla, lo que vivían, lo que recibían del Señor Jesús, lo que compartían, lo que Él les enseñaba a través de su comportamiento fue lo que ellos recibieron y lo que ellos predicaban, porque predicaban a través de lo que recibían, era su comportamiento. Entonces este era un testimonio vivo, podríamos decir, pastor, porque ellos enseñaban y realmente vivían la palabra. La gente, ¿usted cree que si la gente no viera el ejemplo les iba a creer? Pues no les creía. Entonces ellos tenían que tener ese ejemplo en su vida para que por medio del ejemplo transmitían la palabra. Y es que hoy en día pasa, pastor, que sí tenemos la palabra, tenemos la Biblia, sí, gloria a Dios, pero la gente se la pasa diciendo muchas cosas de la palabra, las dice y las enseña, pero no las vive. Y ese es el problema, que sí pasó en la antigüedad, mucho en la antigüedad se vivía la palabra, la gente vivía realmente la palabra, estaba dispuesto a morir por la palabra, por Cristo, por lo que le había enseñado. Y hoy en día la gente solamente dice y dice, pero cuando dice la palabra, y está muy bien que la diga y la enseñe, pero no la vive muchas veces. O sea, vive ciertas cosas de la palabra, pero cuando se incomoda a sí mismo, pues entonces ya no quiere vivir esa palabra, no quiere ser ese testimonio vivo. Y a eso es lo que el Señor hoy nos está llamando, a que nosotros vivamos la palabra, a que nosotros, esa palabra nos enseña a convivir con las demás personas, porque es el testimonio cuando nos encontramos con alguien que piensa diferente a nosotros, que no nos ama, que nos desprecia, pero ¿cómo se comportaría Cristo con esas personas? Y así es que nosotros tenemos que comportarnos, porque es la manera como nosotros enseñamos la palabra. Por eso en nuestras casas debemos vivir la palabra con nuestra familia, con nuestros hijos, con el esposo, porque es la manera como transmitimos la palabra, lo que Dios ha hecho en nosotros, que Cristo vive en nosotros. Donde quiera que vamos, nosotros vamos siendo un testimonio vivo y tenemos que vivir esa palabra para que la gente crea en el Señor Jesús, para que la gente sepa que realmente el Señor Jesús hace un cambio, hace una transformación en la vida de cada uno de los seres humanos, pastor. Aleluya. Qué hermoso es esto, amada iglesia. Por eso es muy bonito ver también los principios de la iglesia del primer siglo, cómo aplica en nuestras vidas en este tiempo de la maravillosa predicación que Dios nos regala. Por eso cada momento que Dios nos regale congregarnos, ahora que nos permiten por el protocolo de bioseguridad una hora nomás, debemos disfrutar esa hora, esa convivencia que tenemos primeramente entre hermanos y con el Señor. Debemos disfrutarla con esa pasión maravillosa de lo que Dios nos ha regalado. Y iglesia, había algo importante en ese tiempo, era que el hombre de Dios, el que era llamado a predicar en ese tiempo, era un hombre que debía estar en oración. Jesús dice que él se levantaba temprano a orar, que se alejaba a orar, que siempre, todos los días antes de hacer algo estaba orando. El apóstol Pablo era una persona de oración también. Por eso ellos tenían un testimonio maravilloso de oración. El testimonio de Pedro
el primer templo de ellos, acuérdense que estaba Jesús y ellos les cogía el sueño cuando Jesús estaba orando. Es una realidad, somos humanos y eso pasa. Pero cuando ellos reciben el poder del Espíritu Santo ya no actúan igual. Cuando reciben el poder del Espíritu Santo, entonces ellos ya eran hombres de oración. Convivían con los discípulos 1 mes, 2 meses, 3 meses. El apóstol Pablo en cierta oportunidad cuando estaba preparando estuvo 3 años en un lugar, imagínense, 3 años en un lugar compartiendo con las personas, también es bastante tiempo y allí aprendiendo con las otras personas, y las personas empezaron a ver que la persona realmente, como estaba en oración, era instrumento, era la voz de Dios, empezaba a hacer la voz de Dios, a hablarle a las personas, y en ese momento era muy diferente, por ejemplo, como la parábola que Jesús describe del hijo pródigo. El hijo pródigo era un padre perfecto y los hijos no eran perfectos. Los hijos no eran perfectos, el perfecto era el padre. Y la iglesia piensa también hacer lo mismo y en ese tiempo ver que el predicador, que el Dios Jesús coloca los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros de la palabra, y ellos piensan que ellos deben ser perfectos. Y la iglesia no. Aquí en la iglesia del primer siglo, en la convivencia, lo que hacían era que el instrumento de Dios, el que oraba y tenía la relación con Dios, entonces hablaba de las cosas de Dios, y las demás personas también empezaban ese crecimiento a nacer, a hacer ese otro templo, a empezar a vivir ese otro templo. Por eso es muy importante para nosotros, iglesia, saber que si Dios nos ha llamado para que dejemos el templo viejo y empecemos a nacer de nuevo con ese nuevo templo que Dios coloca en nuestra vida. Y ese nuevo templo para cada uno de nosotros va a ser de gran bendición, iglesia. Cuando nos agarramos de esa mano poderosa de Dios, empiezan a suceder cosas maravillosas. Y el mundo está esperando recibir no simplemente una persona que predique, una persona que viva las cosas de Dios. Y esas cosas de Dios son más importantes vivirlas que decirlas. Mira, hay gente que habla muy bonito, pero la convivencia de ese tiempo no era el que hablaba, era el que convivían con ellos, y la experiencia del que era instrumento de Dios les enseñaba, y los discípulos empezaban a mirar, realmente Él es un instrumento de Dios. Eso veían con Jesús. Por eso Jesús dice, mientras el novio está, no necesita que ayunen, porque cuando le preguntaron sobre el ayuno, porque ellos debían disfrutar y era aprender lo que estaba haciendo el maestro. ¿Y qué hizo Jesús en los 3 años y medio? Que la pastora nos acaba de decir que eran 3 años que Jesús estuvo con ellos. En esos 3 años, ¿qué hacían ellos? Ver qué hacía Jesús. Y en esa convivencia de los 3 años, Pedro dejó a su esposa, dejó todas las cosas para andar con Jesús. Y al estar andando con Jesús, entonces en esa convivencia, él aprendió las cosas de Jesús. Por eso después ya enseña a los discípulos, porque lo que vio de gracia de nuestro Señor Jesucristo empezó a enseñar a los demás. Eso es algo importante que nosotros debemos ver en nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual, entonces, el Espíritu Santo que estuvo en los apóstoles, entonces como ellos estaban, el Espíritu era espiritualmente, ellos recibían de las cosas de Dios y transmitían a los demás, y los demás entonces eran impregnados por esa atmósfera espiritual que había en el lugar donde ellos estaban, en la convivencia con ellos, y empezaban a hacer lo mismo. Por eso Jesús tenía la convivencia, les enseñaba y los enviaba. Envió de 2 en 2 en cierta ocasión, para que fueran a llevar lo que Él les había enseñado, para que fueran a practicar lo que les había enseñado. Y ellos regresan felices, ¿no, pastora? Porque los demonios aún se nos sujetan en su nombre, dicen. Y Jesús dice, no se alegren de eso solo. Alégresen en que sus nombres estén escritos en el libro de la vida, que sean salvos. Por eso las cosas que nosotros hagamos no son tan importantes como nuestra salvación. La salvación es lo más importante para nosotros. ¿Es así, mi amada pastora? Claro que sí, por eso decíamos que es algo que nosotros tenemos que vivir. La palabra del Señor tenemos que vivirla. Se me ocurre un ejemplo de pronto como la persona que juega fútbol, pastor. Mientras está allá afuera está feliz y está tranquilo en la banca. Pero cuando entra
a ser parte del juego, al partido ya, pues entonces se va a encontrar con dificultades donde se va a enojar, donde se va a poner bravo, quizás va a empujar al otro, va a tirarlo, a tirar la camiseta, porque ahí está demostrando quién es. No era esa persona que se veía sentada tan tranquila, sino que llegó allá como el cuento al partido y entonces cambió su mentalidad. Ese es un buen ejemplo para nosotros en la palabra. Eso de la gente dice y dice y dice que la palabra dice y escrito está perfecto y lo decimos, pero cuando llega el momento de practicarlo, a veces nos rajamos, pastor, es la palabra, es la perfecta verdad, a veces nos rajamos en todo eso como seres humanos, pero ahí estamos precisamente para aprender del Señor, para estar constantes. Si nos equivocamos, pues la palabra dice que el Señor levantará, si el justo cae, pues lo levantará y lo seguirá ayudando y le seguirá cambiando. Entonces hay un cambio, una transformación en nosotros, pero es que tenemos que vivir la palabra, porque es que como dicen por ahí, dicen algunas expresiones que los toros son buenos, pero desde la barrera, porque cuando se meten allá es distinto. Eso es, nosotros tenemos que meternos en la palabra, tenemos que introducirnos en la palabra, tenemos que vivir la palabra, que si decimos que no debemos mentir, no lo hagamos, iglesia, es la verdad, que si decimos que tenemos que amar a uno de nuestros enemigos, que lo amemos, pero que vivamos esa palabra, que esa palabra sea real en nosotros, que se haga veraz, que se haga verdad en nuestra vida, porque cuando nosotros vivimos la palabra, encontramos que hay un cambio, una transformación en nuestra vida, pastores. La verdad es que es la palabra vivida la que hace que una persona cambie, que una persona sea transformada. Por eso la escritura dice, de manera que si alguno está en Cristo, está presente en este momento, dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, pero ¿a base de qué? La palabra del Señor. La base es la palabra. ¿Por cuándo? Cuando empieza a ser criatura, cuando empieza a vivir la palabra, cuando empieza a ser transformado por la palabra, pastor. Aleluya, qué hermoso ejemplo que nos coloca la pastora. Ahora somos titulares. Dios te ha colocado como titular. Dios te ha colocado en primera fila. Dios ha dejado el Espíritu Santo para que nosotros estemos llenos de su presencia, para que podamos convivir en un mundo hostil. En un mundo donde Jesús dijo, no los saques del mundo, sino guárdalos del mal. Y ahí es donde nos está guardando. El Espíritu Santo de Dios está con nosotros y Él hace que todas las cosas sucedan. Otra cosa importante, iglesia, en ese tiempo Jesús citaba la palabra del Señor para las cosas que estaban sucediendo. Normalmente hoy en día, ¿por qué citamos la Escritura? Por la incredulidad de las personas. Entonces necesitamos citar los versos, los capítulos, necesitamos leerlos para que las personas crean lo que estamos hablando. Por la incredulidad es que se habla o se lee la Biblia. Eso no sucedía en el primer siglo. En el primer siglo estaban hablando y por los hechos de lo que estaban sucediendo, dice, esta era la escritura, dice, aquí se cumple la escritura, o el apóstol decía, el profeta decía esto, era para justificar lo que ellos estaban haciendo en oración. Ahora, la oración es un regalo de gracia que Dios nos ha regalado y era el instrumento maravilloso que todas las personas en la convivencia, el que era el líder o era el hombre de Dios, el apóstol en ese momento, era un hombre que tenía que tener oración, una relación con Dios. David, para tener esa relación con Dios, fue un hombre que le tocó volverse conforme al corazón de Dios para ser ese líder. Usted puede encontrar también como Daniel, para marcar diferencia, él oraba 3 veces al día. Jesús constantemente oraba. El apóstol Pablo nos enseña, orad sin cesar. Eran hombres de oración. La oración los llevó a marcar diferencia. La oración entonces es la gracia concebida por Dios para que cada uno de nosotros podamos, es un regalo de comunicación con Él. Por eso la oración, entramos en ese tema maravilloso y ver cómo ellos convivían era a través de la oración. Si no hay convivencia en su familia, si no hay convivencia en su trabajo, si no hay convivencia en cualquier lugar, a veces le echamos las culpas a las demás personas, pero hoy el Espíritu Santo está diciendo, somos instrumentos de Dios para convivir en cualquier ambiente. Porque somos, la convivencia dice que Él pondrá paz. Dice la palabra que le hemos leído hoy, dice, ese segundo templo será más hermoso que el primero. Entonces haré que haya paz en este lugar. Dios hace que haya paz. Por eso permita que el Espíritu Santo de Dios esté en tu vida. Vamos a orar.
para que en esta introducción de este nuevo tema que estamos hablando de la oración, donde vemos que la oración es tan importante para la convivencia, nos permita empezar a marcar diferencia en nuestras vidas. Padre y maravilloso Dios, te damos muchas gracias, porque hoy nos enseña algo nuevo y es la convivencia, y la convivencia no puede estar en conflicto. No podemos ser personas que seamos que la sociedad no nos acepte. Hay gente en la parte espiritual que hay muchas personas no los pueden aceptar porque la religiosidad de ellos los lleva a distanciar de las personas. Y la palabra nos lleva hoy a decir que los apóstoles, Jesús mismo nos enseña que hubo convivencia. Él convivió con los 12 aproximadamente 3 años y medio. El apóstol Pablo pasó con los discípulos tiempo. El apóstol Pedro, el apóstol Juan siempre estaban con los discípulos enseñando. Y ellos tenían que orar. Por eso oro a ti, mi Dios. Como tú nos dijiste, Señor Jesús, no nos saques del mundo, sino guárdalos del mal. Hoy te pido que nos guarde, Dios. Que nos ayude a empezar a caminar en ese tiempo de gracia de la oración, que la oración nos lleve a fortalecernos y empezar a transmitir las cosas tuyas. Por eso, Espíritu Santo, llega a cada corazón, a cada vida, y levante una iglesia triunfante, una iglesia vencedora, porque empezamos a vivir tiempos de oración. Que nuestra oración podamos permitir en nuestra vida el deleite de poder confiar en un segundo de oración, una hora de oración, los tiempos de oración, el orar sin cesar, que lo disfrutemos siempre delante de tu presencia. Quita toda adversidad, todo desespero, angustia, toda adversidad que el enemigo coloca en las mentes, en los corazones, y coloca esa bendición gloriosa de tu palabra que nos guíe, que de tu gracia poderosa que nos haga fuerte delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, vamos a pactar hoy también con esa ofrenda, diezmos, primicias y pacto. Vamos a orar por esa bendición gloriosa. Padre y maravilloso Dios, en el nombre de Jesús colocamos nuestras ofrendas, primicias, diezmos en esa cajita de fe para que el domingo, cuando Dios nos permite congregarnos, ahí lo traigamos a esta casa. Por eso hoy los presentamos, esa semilla que es una semilla buena, apretada, remecida, que es dada a nuestro regazo, que nos da la promesa, que nos dice que tú eres el que nos da el poder para hacer la riqueza. Que no se olvide quién es el que nos ha dado ese poder, y eres tú, mi Dios. Y por eso hoy pactamos contigo, porque sabemos que la iglesia se fue la pobreza cuando recibimos a Jesús y empezamos a ser ricos en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, que la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo los continúe llenando de esas ricas bendiciones. La paz del Señor. Bendiciones, iglesia.